Pues vamos a empezar. Les agradezco en primer lugar que se den este espacio para conectarse con un servidor. Es sábado, generalmente el sábado se ocupa para hacer otro tipo de cosas, para estar con los amigos, para estar con la familia, para estar con la pareja. Yo les prometo que el tiempo que van a invertir hoy, esta tarde, con un servidor y con ustedes mismos, va a ser un tiempo que de verdad va a valer la pena. Quiero comenzar agradeciendo pues este evento a un amigo, un gran amigo que está en la ciudad de Puebla, mi querido Arturo Sánchez, porque esta idea fue de él. Esta idea surgió hace un par de días cuando Arturo y yo estábamos conversando por teléfono. Estuvimos ahí intercambiando algunas opiniones respecto a alguna situación personal. De Arturo le pareció que era importante que esta información que estuvimos platicando pues se abriera a nuestro equipo y se abriera a otras personas que sabemos que esta información es necesaria en sus vidas, porque en lo personal, esta información ha transformado mi vida y por eso te la quiero compartir el día de hoy. Te la quiero compartir de todo corazón y con toda la intención de que al conocer lo que vas a aprender el día de hoy, puedas tú obrar cambios positivos en tu vida. Así que bueno, muchísimas gracias, mi querido Arturo, por iniciar o impulsar esta iniciativa. ¿Cómo se llama esta presentación? Esta presentación tiene como nombre Mentalidad 101. ¿Por qué le puse así? ¿Por qué le puse Mentalidad 101? Las bases científicas del éxito. Bien, esto no sucedió de la noche a la mañana. Llevo aproximadamente 10 años metiéndome un poquito en este asunto de la mentalidad, hasta cierto punto obsesionado, porque en algún momento me cuestioné, pues, qué era lo que compartían o qué es lo que comparten las personas más exitosas en cualquier industria, en cualquier negocio y en la vida en general. Y llegué a la conclusión de que la mentalidad no fue una conclusión a la que yo llegara de la noche a la mañana. De hecho, tuvieron que pasar primero muchas cosas en mi vida para que yo entendiera que la mentalidad es lo que hace la diferencia. Ahora, al hablarte de mentalidad, no te voy a hablar solamente, o meramente, mejor dicho, de pensamiento positivo. La intención de esta tarde no es hablarte de pensamiento positivo, sino como dice el subencabezado, es darte las bases científicas del éxito. ¿Ok? Este conocimiento que voy a compartirte tiene una base científica. No es motivación, no es ra, no es échale ganas, es conocimiento, es aprender las bases, que es lo que convierte la vida en una ciencia exacta, así como las matemáticas, ¿ok? Así que bueno, de repente si me estás escribiendo, me pones alguna pregunta, te ofrezco una disculpa porque no estoy viendo en este momento la sala de chat, pero al final vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Ahorita me voy a ir de corrido para compartirte esta información, ¿ok? Bien, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo descubrí que la vida es científica? Bueno, resulta que hace más o menos como 9 años, yo tengo 2 hijos, mi hija más pequeña se llama Valeria, en este momento tiene 10 años, perdón, pero cuando ella tenía 2 años, me percaté de que tenía una manchita en su axila, se le veía esa mancha mucho más clara que su tono de piel normal. No me pareció algo, valga la redundancia, normal, así que fuimos a ver a un doctor, un especialista en cuestiones de la piel, y después de revisarla el doctor nos dijo que ella tenía vitiligo. No sé si tú sepas lo que es el vitiligo, pero es una pues, enfermedad de la piel que se va despigmentando. En ese momento, pues, la mamá de mis hijos se puso mal. Creo que como cualquier mamá en su situación se habría puesto, ¿no? No estoy diciendo que a mí no me hubiera en ese momento afectado. Claro que me afectó. Sin embargo, ya venía yo en esta búsqueda que te voy a compartir y en ese momento simplemente pensé que era una buena oportunidad para demostrarme a mí mismo que de verdad hay un poder que todo lo puede, que de verdad la mente cuando se conecta a ese poder puede lograr cualquier cosa. No me dejé en ese momento inundar por el temor o por el miedo, sino simplemente emprendí una búsqueda con el propósito principalmente de ayudar a mi hija. Entonces esa búsqueda me llevó a encontrar un conocimiento que yo había estado buscando,
que está abierto a cualquier persona que tenga la intención de mejorar, de desarrollarse, de progresar, de ser feliz en su vida. Lo único que requieres, por supuesto, es iniciativa. Iniciativa, el deseo de querer aprenderlo y, por supuesto, la constancia y el compromiso para hacerlo. Este conocimiento al que me refiero se llama aplicación mental, ¿ok? La aplicación mental surgió, es un método que desarrollaron dos personas, Coco del Río y su esposo, el doctor Juan del Río Huidobro. Ellos lo desarrollaron después de haber estudiado durante muchos años un método en Estados Unidos que se conoce como el método Walter. El método Walter lo desarrolló una persona que se llamó William Walter. Te voy a platicar rápidamente la historia de William Walter. William Walter fue hijo de un pastor. En aquel entonces, William tenía una enfermedad crónico-degenerativa en una etapa terminal y, según el diagnóstico de los doctores, era una enfermedad ya incurable. Su mamá también padecía la misma enfermedad, ya en una etapa terminal, y por supuesto también los doctores decían que era incurable. El papá de William, como pastor, le decía que pues él tenía que resignarse y simplemente aceptar que esa era la voluntad de Dios. William, en los libros, relata que ese argumento nunca le hizo sentido, porque él se cuestionaba, ¿cómo es posible que Dios, siendo solo amor, iba a querer que uno de sus hijos estuviera atravesando una enfermedad en una etapa terminal y que además fuera incurable? Eso no le parecía lógico, estaba fuera de sentido. Esta conclusión lo llevó a buscar respuestas, pero fuera de la religión, fuera de la enseñanza con su papá. Esa búsqueda lo llevó a encontrar unas personas que eran de otra religión, que hasta donde yo sé todavía existe en Estados Unidos. La religión se llama la ciencia cristiana, y lo que lo atrapó en esa religión, a diferencia de otras en las que él había pasado, fue lo que le dijeron los miembros de esa iglesia. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí porque me parece que voy a tocar un punto muy importante. Te estoy dando este dato como un contexto histórico para que veas cómo se fue desarrollando este método, más no así para hablarte de una religión, pretenderte de ninguna religión en particular y mucho menos tratar de convencerte para que te conviertas a otra religión. Este método se aplica para cualquier religión en la que tú estés, ¿ok? O si no estás en ninguna, también. Bueno, los miembros de esta religión le dijeron a William que él estaba enfermo porque él era su propia causa. Era la primera vez que William escuchaba un argumento de ese tipo, pero ese argumento precisamente fue el que lo atrapó, porque nadie le dijo que era voluntad de Dios, y mucho menos le dijeron que era algo incurable. Reafirmaron en él la creencia de que Dios es solo amor y que Dios solamente puede querer cosas buenas para sus hijos, pero Dios no puede obrar solo esas cosas buenas para sus hijos. Por eso dice el dicho, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Esto hizo que William se interesara por esta religión y durante 5 años fue miembro activo de esa religión. Se devoró literalmente todos sus textos, fue un estudiante ávido de este conocimiento, pero más importante que un solamente o simplemente estudiante, él se convirtió en un practicante de lo que todos los días aprendía, un practicante. ¿A dónde lo llevó la práctica de este sistema de pensamiento? Llevó a quitarse esa enfermedad incurable. Sé que no es el único caso, sé que allá afuera ha habido muchas personas que han sobrepasado, han sobrevivido, han superado algo mucho peor en sus vidas, pero aquí hay la diferencia es que algunos lo hacen solamente por creencia, algunos lo hacen por fe, la fe se desprende de creencia o de un conjunto de creencias. En el caso de William, creo que llegó a la fe no por creencia, llegó por conocimiento, llegó por comprensión, por entendimiento. Entonces, ¿quién confió a Dios o entendimiento? Él, estudiante ávido de la vida de Jesucristo, después de
5 años él decidió abandonar la iglesia porque a él le parecía que tenía que ser un conocimiento de alcance universal y no solamente propio de los miembros de una iglesia, sino tenía que llegar a más personas sin importar su religión. Por eso salió de esta iglesia y bautizó este sistema de pensamiento como escatología. Tanto Coco del Río como el doctor Juan fueron estudiantes de este método, pero desde su punto de vista la escatología era todavía como un poquito hermética, porque hasta donde yo sé, ellos podían aprender este conocimiento, pero solamente por invitación, no era algo abierto al público. En cambio, la aplicación mental sí. La aplicación mental, entonces, es la consecuencia de todo ese trabajo que hizo William Walter y, por supuesto, del trabajo personal que hicieron Coco y su esposo, el doctor Juan del Río Huidobro. Bien, ¿qué pasó con William? No solamente se quitó de su vida una enfermedad incurable, sino también logró manifestar gran abundancia en todos los aspectos de su vida, gran abundancia. Y bueno, creo que es el legado más importante que él nos heredó, precisamente este método. Yo te voy a confesar, no me considero un maestro de este método, pero sí me considero un practicante. ¿Sigo cometiendo errores? Sí. ¿Sigo aprendiendo? Sí. De hecho, esto que decidí compartirte por la invitación de Arturo es parte de mi propio proceso que me lleva cada día a seguir progresando. Así que, bueno, no te pido que centres tu atención en el mensajero, sino que centres tu atención en el mensaje. Si te es de utilidad, úsalo. No me creas nada. Aplícalo y ve cómo obran cosas buenas este conocimiento, cómo obra cosas buenas en tu vida. ¿Ok? Bien, voy a entrar un poquito más en materia y te voy a ir contando también otras anécdotas. Más adelante voy a retomar un poquito una anécdota importante en cuanto a Coco del Río y otra persona que es una figura pública, un entrenador de fútbol, Chucho Ramírez. Más adelante te voy a platicar esa historia. Pon atención en esta frase, dice, una mente sin entrenar no puede lograr nada. ¿Quién dijo esto? Una mente sin entrenar no puede lograr nada. Bueno, yo lo extraje de un libro maravilloso también que tiene mucha relación con este método. El libro se llama Un Curso de Milagros. Desde hace poco más de 2 años soy un lector frecuente de este libro, practico las lecciones, hago los ejercicios y también ha obrado un cambio importante en mi vida. Este curso que aparentemente habla, no es que se refiere a una religión, pero sí es un libro que habla sobre la espiritualidad en las personas, en los seres, enseña esto, una mente sin entrenar no puede lograr nada. Yo no sé qué venga a tu pensamiento cuando lees esta frase, pero pues déjame te comparto que cuando yo leí esta frase la primera vez, me cuestioné si yo estaba entrenando de manera adecuada y constante a mi mente. Y aunque ya llevaba un poco más de tiempo en la búsqueda, me di cuenta que me faltaba constancia para entrenar a mi mente. El entrenamiento mental debe de ser una actividad que debe de convertirse en un hábito, porque cuando se convierte en un hábito, lo haces de manera automática todos los días, no lo haces de vez en cuando, lo haces todos los días. Y si tú pagas el precio de hacer de esta práctica, de este entrenamiento mental, un hábito, te prometo que tu vida nunca volverá a ser la misma. Y te prometo que solamente vas a manifestar cosas buenas y armoniosas en tu vida. ¿Ok? Vamos a ver por qué la vida es científica, por qué el éxito tiene unas bases científicas. William Walter llegó a la conclusión de que la vida es una ciencia exacta, así como las matemáticas, porque tiene 5 pilares que la convierten en una ciencia. Estos pilares son leyes, hechos, principios, procesos y fundamentos. Este webinar se va a quedar grabado, sin embargo, si tienes tu teléfono celular a la mano, toma toda esta pantalla. Es bien importante que esta información la memorices, que todos los días la revises, porque de aquí en adelante todo tu esquema mental puede verse influido por este conocimiento. Si lo olvidas, vas a perderte la oportunidad de obrar cosas maravillosas en tu vida a partir de este conocimiento, ¿ok? Entonces, la vida es científica porque tiene leyes, hechos, principios, procesos y fundamentos. Vamos a ver rápidamente
cuáles son esas 5 pilares más a fondo. Pero antes de entrar en el primer pilar, te quiero preguntar algo. ¿Quién te enseñó a pensar? ¿Quién te enseñó a pensar? De entrada, pues bueno, como niños creo que fuimos influidos principalmente por la manera de pensar de nuestros papás, por la manera de pensar de nuestros hermanos, de nuestros maestros, de nuestros tíos, primos más grandes. Fuimos influidos por el entorno en el que crecimos. Ahora, si el entorno en el que crecimos no fue el mejor, en términos de, hay una frase que dice, por sus frutos los conoceréis. Si el entorno en el que crecimos no fue lo mejor en términos de esos frutos, creo que el pensamiento que nosotros heredamos, entre comillas, por habernos formado en ese entorno, va a tener sus deficiencias muy importantes. Si el entorno en el que creciste manifestó abundancia en todos los sentidos, entonces creo que tú aprendiste a pensar con base en una experiencia correcta. Si no fue así, entonces creo que sí es importante que tanto tú como yo cuestionemos cómo es que pensamos lo que pensamos. Y no le demos tanto peso a esos pensamientos, porque en la mayoría de nosotros, creo, me atrevo a decir, que no tienen un fundamento correcto. ¿Qué nos hace únicos como especie? Lo único que nos hace únicos como especie es precisamente la capacidad de razonar. Podríamos decir que pensar es igual a razonar. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros verdaderamente razonamos de manera correcta? ¿Cómo sabemos que nuestros razonamientos son correctos? ¿Cómo sabemos que sabemos razonar? Creo que la mayoría de las personas no sabe razonar. Déjame te comparto algo. Mira, la capacidad de razonar solo la tiene el ser humano, es lo que nos hace únicos como especies. Por nuestro grado de inteligencia, solamente nosotros podemos razonar. Ahora, ¿qué es razonar? ¿Qué significa razonar? Razonar es tomar los dos lados opuestos de una cuestión, analizarlos hasta llegar a una conclusión y eliminar la otra. Es decir, solamente quedar con uno de esos lados opuestos. El problema nuevamente es cómo sé que yo voy a llegar a una conclusión correcta. La única manera de llegar a una conclusión correcta es teniendo una base correcta para razonar. Si yo no tengo esa base correcta para razonar, yo voy a razonar con base en creencias, voy a razonar con base en opiniones, voy a razonar incluso con base en experiencias pasadas, pero no con base en la verdad. Esa es una gran diferencia. Lo que hace tan poderoso este método es que cuando tú conoces esos principios, esos hechos, esas leyes, esos procesos y esos fundamentos que hacen que la vida sea científica, entonces tú estás capacitado para razonar de manera correcta. Y cuando tú razonas de manera correcta, entonces tus conclusiones van a ser correctas. Cuando tus conclusiones son correctas, entonces tus resultados y manifestaciones van a ser correctos. Pero si no estás razonando con base en la verdad, tus conclusiones generalmente van a ser falsas. Por lo tanto, tus experiencias y manifestaciones no van a ser armónicas, no van a ser verdaderas. Voy a entrar un poquito más en este tema. ¿A qué me refiero cuando digo verdaderas? ¿Ok? Bien, vámonos a las leyes científicas de la vida. La vida tiene 5 leyes. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. La primera ley es la ley de causa y efecto, que te dice que cada efecto visible tiene una causa mental invisible. Lo semejante atrae o produce lo semejante. También te enseña esto esta ley. Y por último, esta ley también dice que fuera de mente, fuera del cuerpo y fuera de experiencia. Vamos por partes. Cada efecto visible tiene una causa mental invisible. Quiere decir que todo lo que ves en tu experiencia,
todo lo que ves en ti mismo, en tu cuerpo, solamente es la manifestación de una causa mental invisible. Todo, todo, absolutamente todo. Lo semejante atrae o produce lo semejante quiere decir que, por ejemplo, si yo creo que la vida es carencia, la vida me va a atraer, me va a acercar situaciones, experiencias, personas que van a retroalimentar en mí esa creencia. Por lo tanto, la vida misma me va a convencer de que la vida es carencia. Si yo creo en la enfermedad, entonces la vida me va precisamente a atraer una enfermedad. ¿Por qué? Porque la vida simplemente me va a dar lo que yo le pida. Lo semejante atrae lo semejante. Si hay alguna experiencia en tu vida que no te esté gustando, enfócate o pon atención, observa qué tipo de pensamiento es el que tú estás teniendo de manera habitual que generó la manifestación de esa experiencia en particular. ¿Ok? Fuera de mente, fuera del cuerpo y de experiencia, esto es muy poderoso. Si yo no le doy a un pensamiento un espacio en mi mentalidad, este no tiene por qué manifestarse en mi experiencia. Esa es la primera ley, ley de causa y de efecto. Segunda ley, ley de la individualidad. ¿Qué quiere decir la ley de la individualidad? ¿A qué se refiere? Esta ley dice que nadie puede pensar ni sentir por otro, porque la vida es individual. La vida es individual. Nadie puede pensar ni sentir por otro. En otras palabras, nadie puede decirte lo que es mejor para ti y tú tampoco le puedes decir a nadie lo que es mejor para esa persona. Así seas el papá o así seas la mamá de dicha persona. Tú nunca vas a saber de verdad qué es lo mejor para alguien más. ¿Ok? Esa es la segunda ley. Ley de la individualidad. La tercera ley es la ley de la progresión. Esta ley dice que toda la vida se desarrolla en forma progresiva, continua, gradual y armoniosamente. Esta ley también nos enseña que hay un requisito indispensable para poder progresar y avanzar en la vida. Y ese requisito indispensable es vivir en armonía. Vivir en armonía. Esta ciencia nos enseña que la posesión más valiosa que tenemos las personas se llama armonía. Cuando tú y yo nos permitimos perder la armonía por cualquier situación externa a nosotros, en ese momento nosotros mismos estamos frenando, estamos saboteando nuestro progreso, nuestra abundancia, nuestro desarrollo y por supuesto nuestra felicidad. No sé si alguna vez te ha pasado esto, pero yo sí me hice consciente de un par de experiencias en mi vida en donde me permití perder mi armonía por algunas situaciones externas a mí, que por supuesto no podía en ese momento controlar, y perdí la paciencia, me desesperé, me enojé mucho. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, curiosamente en esas dos ocasiones, fíjate bien, en una de ellas un me embistió y en otra de ellas perdí mucho dinero en una transacción comercial. ¿Eso es mala suerte? No. Simplemente cuando yo me permito perder mi armonía, yo mismo disminuyo mi frecuencia vibratoria. Cuando yo disminuyo mi frecuencia vibratoria, entonces, por la ley de causa y efecto, yo atraigo a mi vida situaciones y experiencias similares o situaciones y experiencias que estén vibrando en el mismo nivel de conciencia en el que estoy vibrando yo. Si yo estoy en el enojo, pues la vida me va a traer situaciones que refuercen en mí esa escala vibratoria o ese nivel de conciencia. Si yo estoy en resentimiento, pues pasa lo mismo. Si yo estoy en optimismo, pues pasa lo contrario. Si estoy en el agradecimiento, si estoy en el perdón, pasa lo contrario. ¿Ok? La tercera ley nos dice, la ley de la progresión, que dice que toda la vida se desarrolla en forma progresiva, continua, gradual y armoniosamente. Bueno, ya te dije esto, perdón.
Esta era la tercera ley. Conclusión, para pasar a la cuarta ley, cuida tu armonía. Cuida tu armonía. Más adelante te voy a decir específicamente cómo puedes cultivar esa armonía. Vámonos a la cuarta ley. Ley de la progresión, perdón, ley de la proporción. Esta ley es muy importante. No quiere decir que las demás no lo sean, pero creo que con esta ley te va a caer el 20 de algo muy importante. La ley de la proporción dice, en la misma proporción en que se mantiene un pensamiento en la mentalidad, en esa misma proporción, perdón, será experimentado en la vida diaria, ¿ok? Te voy a explicar esto de la siguiente manera. Imagínate que la vida es como una báscula, ¿ok? Ya sabes que la báscula tiene dos extremos. El mayor reto de la vida es poder gobernar el pensar y el sentir. Gobernar el pensar y el sentir. Esa debería ser, vamos a quitar la palabra reto, debería de ser la meta más importante a lograr, debería de ser la prioridad número 1 del ser humano, gobernar su pensar y su sentir. ¿Qué pasa cuando no logramos este objetivo o esta meta? Fíjate bien. En lugar de tener solamente un pensamiento orientado hacia el bien, hacia la verdad, nuestro pensamiento puede estar orientado hacia el mal la mayor parte del tiempo, hacia lo incorrecto, hacia lo falso, o podemos tener un pensamiento dual, que eso es lo que nos caracteriza más. A veces pensamos de manera correcta, a veces pensamos de manera incorrecta, pero ubícate en la báscula. Imagina que vamos a poner el 100%, la suma del peso de los dos extremos de la báscula representa un 100%. Si de este 100%, el 80% de tus pensamientos son incorrectos, si la mayor parte del tiempo piensas en problemas, piensas en enfermedad, piensas en carencias, piensas en traición, piensas en cuestiones inarmónicas, y el 20% solamente piensas en abundancia, en salud, en felicidad, en prosperidad, en amor, bla, 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 entonces, ¿qué te va a manifestar la vida? ¿Qué te va a mostrar la vida? 80% de experiencias equivocadas y solamente un 20% de experiencias verdaderas. El objetivo ni siquiera es equilibrar la balanza, ¿eh? No es 50-50. El objetivo es 100% de pensamiento en el bien. 100%. Y eso, por supuesto, requiere práctica. No sucede de la noche a la mañana, requiere práctica. Pero podemos avanzar. Y la noticia más importante es que un pensamiento verdadero es 7 veces más poderoso que un pensamiento equivocado. Pero no nos confiemos, no por eso permitamos que nuestra mente se deje influir más por pensamientos incorrectos. ¿Ok? Bien, entonces la cuarta ley, la repito, la ley de la proporción dice que en la misma proporción en que se mantiene un pensamiento en la mentalidad, en esa misma proporción será experimentado en la vida diaria. Y por último, la ley de la importunidad. La ley de la importunidad dice que hace falta insistencia y persistencia para hacer ceder a la mente de su error o para el logro de una meta. Debemos recordar que una ley es un precepto que se ejecuta automáticamente. Esto significa que en el momento que se activa la ley, esta se va a ejecutar. Queramos o no, se va a ejecutar. Si nosotros respetamos la ley y vivimos de acuerdo a esa ley, pues la consecuencia para nosotros va a ser buena. Si nosotros ignoramos esa ley, no creas que porque desconocemos la ley, nos vamos a salvar de la consecuencia. La consecuencia de haber ignorado la ley, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de estas 5 leyes? Estas 5 leyes representan el primer pilar que te va a servir como base para razonar en la vida, para llegar a conclusiones correctas. Cada vez que tú estás pensando, entre comillas, ¿por qué lo pongo entre comillas? Porque generalmente cuando desconocemos esto que te estoy compartiendo, en realidad no pensamos, en realidad recordamos, nos la pasamos simplemente recordando experiencias del pasado. Y cuando hacemos eso, simple y llanamente perpetuamos
nuestro pasado en nuestro presente y en nuestro futuro. Pero no estamos pensando, porque pensar es crear. Pensar es crear. Y si yo no estoy creando cosas nuevas, buenas, abundantes, armoniosas, verdaderas en mi vida, entonces no estoy pensando, solamente estoy recordando. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los 3 principios fundamentales? Estos 3 principios fundamentales que te voy a compartir son los principios que impulsan el progreso en la vida, el progreso, el desarrollo y la felicidad. Te voy a compartir estos 3 principios y después voy a terminarte de compartir la anécdota de mi hija, porque la dejé a medias. No sé si te diste cuenta, pero la dejé a medias. ¿Por qué? Porque quería llegar a este punto. Bien, estos 3 principios son: el primero, el amor. ¿Cómo define esta ciencia el amor? Te enseña que el amor es el principio fundamental que activa el bien que se hace y que es la aplicación del bien. ¿Qué quiere decir para empezar bien? Bien es salud, es amor, es prosperidad, es abundancia, es riqueza, es felicidad, es belleza, es todo lo bueno, la única verdad de la vida. Voy a llegar a ese tema, ¿ok? Lo único que es verdadero, eso es el bien. Ahora, ¿qué significa amar a alguien? Amar a alguien significa ver solo el bien en él. ¿Qué significa amarte a ti mismo? Significa ver solo el bien en ti. Eso es amar. Es ver solamente el bien en ti y en los demás. Te pongo algunos ejemplos. Si yo, por ejemplo, es más, te voy a compartir algo personal. Y ahorita traigo también la experiencia de mi hija. Mira, lo primero que te voy a compartir, una situación de mi mamá. El año pasado, por ahí fue el 5 de marzo, operaron a mi mamá, ¿ok? Ella es una persona que tiene ahorita 81 años. Le hicieron una colostomía. No sé si sepas lo que es una colostomía, pero te hacen una rajada desde la boca del estómago hasta más o menos la altura del ombligo. Es una brutalidad eso que hacen. Le cortaron 40 centímetros de intestino y un extremo del intestino lo sacaron por la pared abdominal y que está expuesto, ¿ok? Entonces tiene que usar una bolsa de colostomía para poder drenar. Bien, esa operación le hicieron a mi mamá el año pasado. Se la aventó casi 3 meses en la cama. A pesar de que mi mamá tiene 81 años, pues era una mujer todavía muy activa, hacía muchas cosas. Sin embargo, pues la operación fue tan invasiva que la tumbó en la cama 3 meses. ¿Qué hice yo en ese tiempo? ¿Me dejé caer por la situación de mi mamá? Si yo no hubiera conocido esto que te estoy compartiendo, lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí me hubiera afectado y me hubiera tumbado y me hubiera enfermado, ¿ok? Afortunadamente, yo tenía ya la base de este conocimiento y este conocimiento me permitió no ver a mi mamá bajo la apariencia que me estaba mostrando, sino verla bajo la verdad de la vida, bajo la verdad del individuo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo veía a mi mamá así, yo le ponía meditaciones, no le decía a mi mamá que modificara alguna actitud en ella, que modificara algún comportamiento. Eso es resistir el mal. Cuando tú le quieres decir cuando tú quieres que una persona obre un cambio en su vida, no te enfoques en decirle lo que tiene que hacer, porque eso es resistir el mal. Tú enfócate en reconocer el bien de esa persona, ¿ok? Si la persona te está mostrando una apariencia, por ejemplo, de incapacidad, tú reconócela en tu mente como un ser capaz. Si la persona te está reflejando una apariencia o te está mostrando una apariencia de, por ejemplo, enfermedad, tú reconócela en tu mente como un ser saludable y lleno de vida. Y eso fue precisamente lo que yo hice con mi mamá. Yo
declaraba en mi mente, ni siquiera se lo decía. Yo decía su nombre, Guadalupe Muñoz Moreno. Te reconozco como una mujer saludable, entusiasta, fuerte, amorosa y llena de vida. Y la repetía una y otra y otra y otra y otra de manera incansable, interminable. Y mientras lo repetía, yo veía a mi mamá con los ojos de la mente de esa manera. Yo la veía así. Créeme que si tuvieras ahorita a mi mamá, la iban a reconectar el año pasado, después de 7 meses de estar así. Fue una recuperación increíble para su edad. Le iban a reconectar, pero en ese momento ella no quiso reconectar el intestino. ¿Por qué? Porque escuchó otras personas que habían pasado por una situación similar, que le compartieron que cuando las reconectaban, en algunos casos conocidos, pues tuvieron que abrirlos nuevamente hasta 5 veces porque el intestino ya adentro conectado se volvía a desconectar. Entonces mi mamá eligió no conectarse, pero mi mamá hace su vida normal. Es una mujer muy fuerte, ¿ok? Si yo hubiera comprado la idea de que mi mamá estaba muy mal, de que mi mamá estaba enferma, solamente porque la apariencia me estaba mostrando eso, entonces yo no hubiera amado a mi mamá. ¿Por qué? Porque yo, en lugar de ver el bien en ella, hubiera visto el mal. Cuando hablo de mal, no quiero sonar amarillista, sino simplemente me refiero desde este lenguaje de este conocimiento que te estoy compartiendo, simplemente es una forma de describir lo incorrecto, ¿ok? El mal es simplemente un error, una manifestación equivocada. Regreso con mi hija. Cuando a mi hija le diagnostican eso y emprendo la búsqueda y encuentro a Coco del Río, decido hacerme estudiante de este método. También inscribo a la mamá de mis hijos en este método. Estuvimos ahí un tiempo juntos estudiándolo. Después ella, por cuestiones personales, abandonó el estudio. Yo seguí preparándome. Pero en una ocasión tuvimos la oportunidad de que Coco del Río nos diera una consulta personal para ver precisamente el caso de mi hija. Bueno, Coco estuvo indagando un poquito cómo fue la vida de su mamá mientras estuvo embarazada de Vale, y resulta que en aquel entonces la mamá de mi hija fue despedida de su trabajo. Y en ese momento Coco encontró la relación y le preguntó: oye, Alejandra, dime algo, cuando a ti te despidieron del trabajo, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste desprotegida? Y ella le dijo, sí, precisamente así me sentí desprotegida. Fíjate lo que pasó aquí. Alejandra, la mamá de mi hija, ante ese sentimiento, cuando nosotros nos engañamos con una emoción, pero esa emoción se saltó el proceso de razonamiento, lo más seguro es que esa emoción nos lleve a una conclusión equivocada, porque no razonamos con base en la verdad. Cuando una emoción nos quita la paz, cuando nos quita la paz y el bienestar, generalmente fue porque llegamos a una conclusión equivocada, le dimos un peso, le dimos un valor, le dimos poder a una apariencia equivocada. Y eso fue precisamente lo que le pasó a la mamá de mi hija cuando la despidieron. Ella vio carencia en su vida, ella vio problemas, ella vio, en pocas palabras, vio lo equivocado. Interpretó ese hecho como algo equivocado y malo en su vida. Y le transfirió ese sentir a su hija cuando estaba en su vientre, a Vale. Bien, ¿cuál fue el tratamiento que nos sugirió Coco con Vale? Bien, van a reconocer la verdad en Valeria. No pueden juzgar a Vale por una apariencia. Por eso Jesús dijo, no juzguéis
por apariencias. A eso se refería. No juzguéis por apariencias. Resulta que nosotros empezamos a hacer este tratamiento con Vale. Después te digo con más precisión cómo puedes hacer tú un tratamiento para cualquier situación o manifestación equivocada en tu vida. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues la conclusión fue que Vale pudo, o nosotros más bien pudimos corregir nuestras equivocaciones de pensar y de sentir que se estaban reflejando en el cuerpo de Vale. En otras palabras, el vitiligo se fue. Y así como el vitiligo se fue en mi hija, se han ido muchas enfermedades en practicantes de esta metodología. Y no solamente enfermedades físicas, enfermedades de todo tipo, enfermedades económicas, porque también la carencia económica es una enfermedad. Estamos enfermos de abundancia. Nuestra abundancia no está funcionando normal, no está funcionando como debería de funcionar. ¿Ok? Entonces, bien, por eso para un servidor este conocimiento es muy importante y espero que hasta aquí lo poquito compartiéndote en el webinar te ayude a ver las cosas de manera diferente en tu vida. Ojo, esto es mucho más poderoso que simplemente pensamiento positivo. No estamos hablando de pensamiento positivo, estamos hablando de corregir el pensamiento. ¿Ok? Déjame, te comparto rápidamente, antes de hablarte de las 3 mentiras de la vida, te quiero platicar de un libro que surgió antes del año 1900. Es un libro que se llama La ciencia de hacerse rico. De hecho, ese libro fue el que inspiró a Napoleón Hill con su libro de Piense y hágase rico. El autor de La ciencia de hacerse rico, Wallace de Wattles, decía que cualquier persona que desea alcanzar el estatus de rico tiene que enfocarse en desarrollar la habilidad de mantener su pensamiento enfocado solamente en la verdad, aun cuando todo afuera de ella le dice lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pensar con base en apariencias, eso es fácil. Pensar bien cuando afuera de nosotros todo está bien, eso es fácil. El reto es seguir pensando bien cuando las apariencias nos muestran lo contrario. ¿Ok? Aquí hay algo clave. ¿Cómo le haces para no pensar con base en la apariencia? Tienes que tener presente esto que te voy a compartir. La apariencia equivocada se te está mostrando en tu experiencia o en tu cuerpo solamente con un propósito. Y su propósito no es hacerte sufrir ni hacerte la vida de cuadritos. El propósito de una manifestación equivocada en tu experiencia o en tu cuerpo es precisamente enseñarte lo que requieres corregir, nada más. Si comparo, ¿por qué decía William Walter que la vida es una ciencia exacta como las matemáticas? Voy a hacer alusión a esto para que esto que te estoy compartiendo quede mucho más claro. Vamos a hablar de matemáticas. Imagínate que yo te digo que 2 más 2 es igual a 5. 2 más 2 es igual a 5. Te pregunto, ¿ese 5 es verdadero? ¿Ese 5 te hace sufrir? Voy a irme a la sala de chat porque sí quiero hacer aquí una pausa para que tú me digas qué opinas de esto que te estoy preguntando. A ver, ¿a quién tenemos aquí en la sala de chat? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice, aquí estoy, Luis? A ver, ¿quién me dice, aquí estoy?
En lo que alguien me contesta, gracias, mi querida Ceci. Si yo pregunto, 2 más 2 es igual a 5, ¿esto es falso o verdadero? Obvio es falso. Obvio es falso. Ahora te quiero preguntar, ¿el hecho de que sea falso quiere decir que ese 5, que ese error no existe? La respuesta es no. El 5 existe. Ahí estoy viéndolo. Estoy viendo el error. ¿Ok? Ahora fíjate bien. Si el 5 existe, ¿quiere decir que el mal existe? Si el 5 existe, ¿quiere decir que la enfermedad existe? ¿Que la pobreza existe? Claro, claro que existen. Pero aquí hay una distinción importante. Existen, pero no son reales. Reales en términos de verdaderos. El 2 más 2 es igual a 5. Claro que existe. Ahí hay un error. Existe, pero no es real. No es verdadero. ¿Qué me está mostrando el 5? El 5 me está mostrando o me quiere enseñar que debo de sufrir. El 5 me quiere mostrar que la vida es mala. O el 5 solamente me está mostrando lo que requiero corregir. ¿Para qué está existiendo ese 5? ¿Para hacerme sufrir o para enseñarme lo que requiero corregir? ¿Para qué creen que está ahí? A ver, alguien que me diga aquí en el chat. ¿Ese 5 está ahí para hacerme sufrir o ese 5 está ahí para mostrarme lo que requiero corregir? ¿Qué opinan? No se peleen, hombre. Con calma, en orden. No se me amontonen. Gracias, Juan. Juan dice, para mostrarme lo que requiero corregir. Gracias, Arturo. Mostrar lo que requiero corregir. Exactamente. Para eso está, ¿ok? Para mostrarme lo que requiero corregir. Por eso la enfermedad es un maestro. Por eso mis relaciones inarmónicas con cualquier persona, llámese pareja, papá, madre, hijo, lo que sea, me está mostrando lo que requiero corregir. Me está enseñando lo que no pensé que podría haber pensado. ¿Ok? Te voy a contar otra anécdota. En una ocasión estaba con una de mis maestras y una compañera le preguntó, oye, Judith, fíjate que a mí me pasó algo, le dijo. La señora que me ayudaba con la limpieza en mi casa me robó y se fue. Pero yo no entiendo qué pasó. Yo nunca pensé mal de ella. Y yo no sé por qué pasó esto, si yo nunca pensé mal de ella. Y Judith le contestó, ¿alguna vez reconociste el bien en ella? La compañera le dijo, a ver, espérame, ¿cómo que si alguna vez reconocí el bien en ella? Sí, le contestó la profesora. ¿Tú alguna vez la reconociste como un ser bueno, íntegro, honesto, amoroso, perfecto, bla, 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 bla? Bueno, dijo la compañera, bueno, en realidad, pues no lo dije así como lo estás tú diciendo, no lo pensé, pero tampoco pensé. Y la respuesta de la profesora fue, no pensar el bien es dar espacio para el mal. No pensar el bien es dar espacio para el mal. Fíjate lo poderoso que es eso. No pensar el bien es dar espacio para el mal. Debemos de reconocer el bien en los demás y debemos de reconocer el bien en nosotros mismos. Eso es amor. Perdón, olvidé 2 principios aquí importantísimos. Te compartí ya el primero, que fue el amor. De hecho, me aventé todo este rollo para hablarte del amor, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el siguiente principio que impulsa tu progreso en la vida? Es la armonía. La armonía. Yo no puedo progresar sin armonía en mi vida.
Yo no puedo progresar sin armonía en mis relaciones de pareja, sin armonía en mis relaciones con mis hijos, sin armonía en mis relaciones con mi equipo, con mi pareja, ya lo mencioné, con mis hijos, con mis vecinos. Yo no puedo progresar sin armonía. Ese es el principio fundamental que hace que las facultades que tenemos como personas actúen en concordancia con el bien. ¿Ok? Entonces, cuidemos nuestra armonía, cultivémosla. ¿Cómo lo podemos hacer? Repitiendo una verdad. Repitiendo una verdad. La verdad es, todo en mi vida está bien, está perfectamente bien, porque yo soy armonía. Oye, ¿qué pasa cuando estoy perdiendo el control en algo? Pues es cuando más lo tienes que repetir. Todo en mi vida está bien, está perfectamente bien, porque yo soy armonía. Ahora, ¿por qué lo tengo que estar repitiendo? No repito una verdad para hacerla más verdadera, ¿no? Esa no es la finalidad. Yo repito una verdad solamente por una razón, para hacer ceder a mi mente del error. ¿Cuál es el error? Pues obviamente pensar lo contrario. Es pensar carencia, enfermedad, problemas, inarmonía, bla, 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 ¿ok? Eso es el error. Entonces yo repito verdades de manera incansable para hacer ceder a mi mente del error. De ahí que la Biblia en alguna parte dice orar sin cesar. A eso se refiere, a estar repitiendo verdades. Eso es orar sin cesar. El tercer principio fundamental es el deseo, ¿ok? Y el deseo es el principio que activa el pensamiento. No podemos pensar de verdad si no deseamos primero. De hecho, el libro de Napoleón Hill, el de Piense y hágase rico, empieza precisamente con ese principio como el primer paso hacia la creación de riqueza. Ese libro te comparte 13 pasos. El primero es precisamente el deseo. Entonces, aquí yo te preguntaría, ¿qué deseas en tu vida? ¿Qué deseas? Es una trampa, ¿eh? Te voy a explicar por qué. Porque la mayoría de nosotros en algún momento podemos desear un carro nuevo, podemos desear una casa más bonita, podríamos desear otra pareja, podríamos desear muchas cosas externas a nosotros, ¿ok? ¿Eso está mal? No, no está mal. Yo creo que es algo inherente a la vida. Todos queremos eso, todos deseamos eso y está bien. Sin embargo, creo que lo primero que deberíamos de desear es vivir en paz y vivir en armonía. Eso es lo primero que deberíamos de desear, no las posesiones externas. Porque si nosotros, a través de ese deseo inicial de vivir en paz y en armonía, lo conseguimos, ¿qué crees que pasa con todo lo demás? Se da por añadidura, porque el deseo y la armonía son dos principios fundamentales que impulsan el progreso en tu vida, ¿ok? Entonces, hasta aquí llevamos dos pilares que hacen que la vida sea científica y por supuesto que hacen que el éxito también sea algo que se puede conseguir de manera científica, con precisión matemática. Lo primero que vimos son las leyes, lo siguiente que vimos son los principios. Bien, vámonos con el tercer pilar. Para llegar al tercer pilar debemos de entender cuáles son las mentiras de la vida, ¿ok? Estas mentiras nos van a impedir, si permitimos que éstas sigan haciendo estragos en nuestra forma de pensar y de sentir, es lo que va a impedir que podamos seguir progresando. ¿Cuáles son estas tres mentiras? Hay una mentira primero acerca del individuo. La mentira acerca del individuo es esta. Dice que solamente somos un cuerpo con un alma dentro, que somos el sirviente del cuerpo y que somos imperfectos y que nos vamos a morir. O sea, que somos mortales. Esa es la mentira del individuo. ¿Ok? En realidad somos seres mentales. El aceptar que somos seres mentales equivale a decir que somos espíritu. En realidad tú y yo somos un espíritu que tenemos un cuerpo, pero no somos un cuerpo. Sin embargo,
llegamos a creer que lo somos porque juzgamos por apariencia. Ahí hay un ejemplo muy fácil o muy común de por qué creemos que somos un cuerpo, porque eso es lo que vemos, ¿ok? Pero no somos eso, somos mucho más que eso. Tenemos un cuerpo, pero somos un espíritu teniendo una experiencia material, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la mentira de la vida? Es la segunda mentira, la mentira acerca de la vida. Esta mentira dice que creemos que son reales tanto el bien como el mal. Nos dice que creemos que son reales tanto la salud como la enfermedad, como la vida, como la muerte. Creemos que es verdad tanto el espíritu como la materia, cuando en realidad solamente hay un lado de la vida. Vamos a ver esto en un momento, ¿ok? Entonces, cuando nosotros creemos que ambos son reales, el bien y el mal, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el espíritu y la materia, entonces tenemos un pensamiento dual. Y si recordamos la ley de la proporción que dice que en la justa medida en la que mantengo un pensamiento en mi mentalidad, en esa misma proporción se va a manifestar en mi experiencia, quiere decir que esta creencia equivocada da cabida para el mal en mi vida, da cabida para el mal en mi experiencia y da cabida para el mal en mi propio cuerpo. La tercera mentira es la mentira acerca de Dios. Y esta mentira nos dice que somos un ser, que Dios es un ser separado de nosotros, o que nosotros somos un ser separado de Dios. Y ahí es justo donde surge el ego. Cuando tenemos una vida gobernada por el ego, nosotros creo que pecamos de exceso de, ¿cómo decirlo? A lo mejor de vanidad, ¿no? Pensamos que nosotros podemos resolverlo todo solos, cuando no es así. Nosotros debemos de rendirnos para que la mente, que se refiere a Dios, obre las soluciones en nosotros, las obre a través de nosotros. Solamente somos un instrumento, ¿ok? Ahora, si hay mentiras de la vida, pues obvio está a su lado opuesto, que son las verdades. Vamos a llamar a estas tres verdades de la vida los tres hechos de la vida. El distinguir a estas verdades como hechos es algo muy importante, porque ¿qué es un hecho? Un hecho es algo inmutable, ¿estamos de acuerdo? Un hecho es algo inmutable, quiere decir que no va a cambiar, no depende de tu estado de ánimo, no depende de que lo creas o no lo creas, no depende de tu voluntad, de que quieras o de que no quieras, no, es algo inmutable, ¿ok? Bien, hay tres hechos. Está el hecho acerca del individuo. Este es un hecho hermoso. Bueno, los tres lo son, pero te comparto el primero. Dice, este hecho que somos seres mentales, verdaderos, buenos, perfectos, capaces, autosuficientes y eternos. Somos seres mentales, verdaderos, buenos, perfectos, capaces, autosuficientes y eternos. Este es el hecho acerca del individuo. Este es el hecho acerca de ti y este es el hecho acerca de un servidor, ¿ok? Vamos al siguiente hecho, que se refiere a la vida. Dice que solo hay un lado de la vida, el lado perfecto y bueno. Este hecho nos enseña que solo el bien es real. Solo el bien es real. Esto es poderoso. Cada vez que yo veo una apariencia errónea en algún hermano, en mi madre, en mi padre, en mis hijos, en mis compañeros, en quien sea, cada vez que yo veo una manifestación equivocada, yo no debo de permitir que por ver alguna situación equivocada, eso que veo impacte a mi conciencia y entonces yo le dé un peso o una validez. Cuando yo permito que algo equivocado impacte mi conciencia, le estoy dando poder sobre mi vida. Me estoy formando en esa fila para que me pase. Por lo tanto, fíjate que hay una costumbre muy común, no sé si solamente sean los mexicanos,
o sea, a nivel Latinoamérica, en los latinos, pero es el pobretear a los demás por las desgracias que padecen. Pobrecito, míralo, no tiene trabajo. Pobrecito, mira, está bien enfermo. Y ese es un hábito destructivo. No estamos amando a la persona. Y al decir pobrecito, nos estamos formando en esa fila porque le estamos dando peso, valor a una mentira. ¿Qué requiero hacer cuando yo observo algo así? Simplemente declarar el bien. Solo el bien es real. Esa es una apariencia equivocada. No debo de engancharme emocionalmente ni sentirme mal por él. Solamente debo de reconocer algo. Esa persona ignora la verdad. ¿Ok? Por cierto, a eso se refirió Jesucristo cuando dijo, conoce la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De toda calamidad en tu vida. Libre de toda carencia, libre de toda enfermedad, libre de pobreza, libre de infelicidad. Conoce la verdad y la verdad os hará libres. Vámonos al tercer hecho. Es el hecho acerca de Dios. Este hecho nos enseña que Dios es mente y que nosotros somos parte de ello. ¿Ok? Aquí hay una distinción muy importante. Una cosa es mi mente y otra cosa es la mente. ¿Ok? La mente con M mayúscula y con el artículo la mente se refiere a Dios. Tú y yo somos parte de la mente. Y cuando la Biblia nos enseña que fuimos creados, y hechos a su imagen y semejanza, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, así dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que las facultades mentales de Dios son nuestras facultades mentales. Quiere decir que podemos pensar como Dios. Eso es haber sido hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cada vez que yo estoy pensando de manera equivocada, me estoy separando de Dios. Imagínate a Dios pensando en enfermedad. Imagínate a Dios pensando en carencia. Imagínate a Dios pensando en incapacidad. ¿Cuántas veces podemos pensar de nosotros mismos que no podemos hacer algo? Entonces, en ese momento, decidimos, aunque sea inconscientemente, pero decidimos separarnos de Dios. Cada vez que le damos peso a un síntoma en nuestro cuerpo que interpretamos como enfermedad y nos deprimimos por eso, le damos peso al mal en lugar de al bien. Confiamos más en esa manifestación equivocada que en el poder de Dios, que en la mente. Y en ese momento nos separamos de él. Por lo tanto, para comenzar un gran cambio en nuestra vida, en cualquier índole, económica, familiar, de pareja, de salud, de lo que sea, requerimos tatuarnos estas tres verdades que son hechos. Voy a repetirlo. El hecho acerca de Dios sería: todo es mental. Todo es mental. ¿Ok? El segundo, acerca del individuo, sería: todo es individual. La vida es individual. Y el último, el hecho acerca de la vida, es solo el bien es real. Esos son los tres hechos inmutables. Todo es mental, todo es individual y solo el bien es real. Bien. Ahora, ¿cómo se construye la mentalidad? ¿Cómo se construye la mentalidad? Esta respuesta es muy importante, muy importante. Te voy a explicar el proceso a través del cual se construye la mentalidad o se corrige la mentalidad. ¿Ok? Para construir una mentalidad nueva, alineada a las verdades de la vida,
requerimos primero corregir la mentalidad, ¿ok? Pero te voy a explicar cómo es que se construyó. Hay algo que se llama proceso ternario, ¿ok? Aquí nos referimos a la causa. El proceso ternario tiene 3 pasos, por eso se llama ternario, ¿ok? El primer paso se refiere a la mente, ¿ok? Y si hablamos en términos religiosos, porque William Walter descubrió que simplemente la Biblia nos hablaba en metáfora y que cuando nosotros carecimos de o no estamos haciendo uso de nuestro sentido común, vamos a darle una interpretación equivocada. Y al hacerle la interpretación equivocada, no le encontramos muchas veces la utilidad práctica en nuestra vida cotidiana. La mente se refiere a Dios, ¿ok? Ese es el primer paso. La mente que se refiere a Dios. El siguiente paso se refiere al pensamiento. Mi mente produce un pensamiento. Mi mente o la mente es Dios y el pensamiento es el Hijo, ¿ok? Y el paso 3 es el entendimiento, que a estas alturas creo que ya dedujiste a qué se refiere metafóricamente hablando el entendimiento. Se refiere al Espíritu Santo, ¿ok? Mente es Padre, pensamiento es Hijo, entendimiento es Espíritu Santo. Esto es la causa. Ahora fíjate bien. Tenemos el proceso ternario como receptor. Arriba de comprensión estaría mente, arriba de aprehensión estaría pensamiento y arriba de entendimiento estaría percepción, ¿ok? Ahora, la percepción se ve influida por nuestros sentidos, ¿ok? Pero no por todos, sino por 3 específicamente. Estos son el oído, la vista y el tacto, ¿ok? Nosotros percibimos en primer lugar a través de estos 3 sentidos, el oído, la vista y el tacto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo veo una apariencia? Mi vista, mi sentido de la vista, observa esa experiencia o esa apariencia. Y si yo desconozco la verdad, al ver un error o una manifestación equivocada, entonces esa experiencia me puede impactar. Si esa experiencia me impacta, entonces yo puedo hacer en ese momento, se me dispara una emoción y esa emoción se traduce en una forma de ver la vida, en una forma de ver, determinada situación o en una forma de ver a las personas. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, yo percibí con la vista, yo cuando desconozco la verdad, permito que eso que yo percibí a través de la vista impacte mi conciencia, lo hago mío y el último paso es que llego a la comprensión de la vida es así, llego a una conclusión, ¿ok? Llego a una conclusión. Pero ¿qué pasa cuando conozco la verdad? Cuando conozco la verdad, entonces estoy capacitado, ¿para qué? Para no permitir que apariencias equivocadas impacten mi conciencia a través del oído, a través de la vista o a través del tacto. Y si yo impido que esas manifestaciones equivocadas impacten mi conciencia, entonces yo no hago mío una forma o una manifestación equivocada, sino en ese momento yo reafirmo la verdad sobre esa manifestación equivocada y mi conclusión es, por lo tanto, que solo el bien es real. Y cuando yo concluyo eso, pero porque pasé un proceso que me lleva a esa conclusión, entonces logro el entendimiento. Por lo tanto, mis manifestaciones van a ser verdaderas. Voy a manifestar abundancia, voy a manifestar amor, voy a manifestar un buen trabajo, una bonita familia, lo que tú quieras, todo lo que cualquier persona normal desea, ¿ok? Pero recuerda, lo primero que debemos de cuidar es esto,
¿ok? Debemos de alinear nuestra mente a la mente de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Simple y llanamente no enganchándonos con los pensamientos que arrebatan nuestra paz y nuestro bienestar. Cuando nosotros tenemos un pensamiento que arrebata nuestra paz y nuestro bienestar, en ese momento nos estamos separando de la mente y le estamos haciendo caso a nuestra mente, dicho en otras palabras, a nuestro ego, ¿ok? Y por lo tanto nos vamos a negar el entendimiento. Tenemos falta de entendimiento. Cuando tenemos falta de entendimiento, somos como niños. No permitimos que estas verdades maduren en nuestras vidas. Ahora, como puedes darte cuenta, pues, este conocimiento es muy profundo. No basta con una charla. Por eso esta charla se llama Las Bases Científicas, ¿ok? El objetivo de esta no era transformar tu mentalidad, es darte las bases para que corrijas la mentalidad y construyas una mentalidad diferente, una mentalidad alineada a la verdad. Y para hacer eso requieres aprender a razonar con base en la verdad, con base en lo que hace que la vida sea científica, que son 5 cosas: leyes, principios, hechos, procesos y fundamentos, ¿ok? Estos fundamentos son 10. Para entrar en estos fundamentos, requerimos un poquito más de tiempo. Yo dispuse de 1:30 para este webinar. Me gustaría ahorita hacer una pausa. Primero, para preguntarte si hay algo que quieras preguntar en particular, pero también para darte una sugerencia de práctica para que tú puedas hacer algo con esta teoría, ¿ok? Ahorita fue solamente conocimiento, pero requieres llevarlo a la práctica. Eso es lo más importante, ¿ok? Para llevarlo a la práctica, obviamente requieres darte un espacio. Tiene que ser esto como un hábito en tu vida, ¿ok? Te voy a dar algunas sugerencias que en la parte personal a mí me han permitido, pues, corregir algunos aspectos en mi vida y seguir trabajando en la corrección de otros. Pero bien, antes de darte esa sugerencia, me gustaría aquí preguntarles si hay alguien que quiera preguntar algo. Si no, paso directamente a esa sugerencia de práctica y a las personas que se conectaron les puedo ir compartiendo más información y podemos posteriormente organizar otro webinar para entrar más a fondo en los fundamentos de esta ciencia para que los puedas llevar de una manera más efectiva en tu práctica cotidiana, ¿ok? Entonces, bien, amigos, ¿alguien quiere preguntar algo o me paso ya directo con la sugerencia de práctica? ¿Alguien dice yo? Si no hay alguna pregunta, me paso directamente a la sugerencia. Muchísimas gracias, mi querida Ceci. Sí es lo que dicen, amiga. ¿Ok? Bueno, ¿cómo llevar esto a la práctica? Bien. Dice Juan, me gustaría escuchar la sugerencia práctica. Es bien interesante. Sí lo es, Juan. Miren, yo les comenté en un principio que esto es mucho más que pensamiento positivo. No es pensamiento positivo. De hecho, el pensamiento positivo no va a obrar grandes cambios en tu vida. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 detalles importantes. El primero, ¿cuál es? Voy a retomar una frase de la Biblia que dice: haced al hombre a imagen y semejanza nuestra. Haced al hombre a imagen y semejanza nuestra. Primero, ¿hombre qué se refiere? Hombre no se refiere al hombre, no se refiere al sexo masculino ni al sexo femenino. Hombre se refiere al cuerpo y se refiere a la experiencia, ¿ok? Entonces, si yo sustituyo la palabra hombre, diría: haced al cuerpo
y a la experiencia a imagen y semejanza nuestra. Ahora, ¿nuestra a qué se refiere? Nuestra se refiere a la suma del pensar más el sentir. Pensar más sentir. Entonces voy a sustituir ahora la segunda parte. Hacer al cuerpo y a la experiencia a imagen y semejanza de nuestro pensar y de nuestro sentir. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tú haces una afirmación positiva, pero no la sientes, no la vas a manifestar? ¿Qué es lo que vas a manifestar? Es más fácil, fíjate, cuando tú llegas a una conclusión, a una convicción, es porque te acompañó el sentir. Si tú afirmas el bien, te la pasas repitiendo como periquito, pensamientos positivos, afirmaciones, pero sientes el mal, vas a seguir manifestando el mal en lugar del bien que estás pensando, porque no lo está acompañando el sentir. Entonces vivimos fragmentados. Eso es falta de integridad. Cuando yo repito una verdad, le tengo que poner el corazón. Cuando yo repito una verdad, le tengo que poner el corazón, que actuar como si yo estuviera convencido de que eso que estoy afirmando ya es una verdad en mi vida. Si al pensar no lo acompaño con el sentir, no lo acompaño con la emoción correcta, entonces no voy a obrar ese cambio en mi vida, no voy a poder corregir cualquier manifestación equivocada en mi cuerpo o en mi experiencia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Primero, date un horario todos los días a la misma hora de preferencia. Primero, ¿para qué? Primero, para repasar estos 5 pilares. ¿Ok? Te compartí 4. En otro webinar te voy a compartir los 10 fundamentos. ¿Cuáles son estos 4 pilares de principio que yo te sugiero repasar todos los días? Bueno, son las 5 leyes, los 3 principios, los 3 hechos y este proceso ternario del pensamiento, causa y receptor. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, elige algo que quieras corregir en tu vida. Sea una enfermedad, sea la falta de dinero, sea una relación inarmónica con tu pareja, con tus hijos, sea lo que sea. Y desarrolla una línea de pensamiento. ¿Ok? Déjame ver si se me activó aquí el pizarrón electrónico, para ponerte un ejemplo de lo que es precisamente una línea de pensamiento. A ver, déjame ver si me instaló aquí el programa. Bueno, creo que no me lo instaló. Bien, si tienes un papel y pluma, que es lo ideal para que te el ejemplo de la línea de pensamiento, puede ayudar muchísimo, ¿ok? De hecho, tengo yo un cuaderno, bueno, tengo varios cuadernos llenos de líneas de pensamiento. Aquí te voy a poner un ejemplo de una línea de pensamiento. Por ejemplo, si mi vida está gobernada mucha parte del tiempo por la desconfianza, por el temor, por el miedo, etc., etc., ¿qué requiero hacer? Requiero repetir una verdad. Requiero repetir una verdad. Esta verdad puede ser la siguiente. Aquí voy a ponerte líneas de pensamiento para práctica mental, con el objetivo de corregir el pensamiento, y el segundo objetivo de practicar estas líneas es para el logro de metas. ¿Ok?
Si yo tengo desconfianza continuamente, tengo temor de que las cosas no me salgan, de que alguien no me pague, de que me enferme, de que le pase algo a algún ser querido, bla, 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 esta sería la línea de pensamiento. Voy a poner primero el pensamiento completo y después voy a poner la línea de pensamiento, ¿ok? El pensamiento completo sería: solo el bien es real. Solo el bien viene a mí y a los míos, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería la línea de pensamiento? Voy a poner solamente la primera letra de cada palabra. Solo el bien es real, solo el bien viene a mí y a los míos. ¿Ya lo viste? Esto es una línea de pensamiento, ¿ok? Quiere decir que no tengo que escribir todo el pensamiento, sino solamente debo de escribir la primera letra de cada palabra. Es lo único que tengo que hacer, ¿ok? Esta puede ser una buena línea de pensamiento para empezar. Puedes corregir muchas cosas, ¿ok? La línea de pensamiento de armonía también es muy importante porque va directamente relacionada con el progreso. Te prometo, de verdad, no me creas, pero compruébalo, ¿sí? Te reto a que lo compruebes en tu vida. Hazlo, de verdad, ponle pensar y ponle sentir, actúalo y puedes ver cosas maravillosas en tu vida muy rápido, ¿ok? La otra es la de la armonía, ¿sí? Si eres una persona impaciente, que es un defecto de carácter, ya hablaremos en algún momento de los 12 pensamientos enfermos y malignos, así es, ese es el lenguaje que utilizaba William Walter, que literalmente nos alejan de la salud, de la abundancia y de la prosperidad. Decía que la impaciencia es parte de un pensamiento enfermo, es parte de un defecto de carácter. De hecho, dice, adentrándome un poquito más, que Jesucristo precisamente eligió 12 apóstoles porque cada uno de ellos, 12 discípulos, perdón, porque cada uno de ellos representaba un defecto de carácter en los seres humanos, ¿ok? Entonces, el otro pensamiento puede ser esto: todo en mi vida está bien, está perfectamente bien, porque yo soy armonía. ¿Cuál sería la línea de pensamiento? Sería: todo en mi vida está bien, está perfectamente bien, porque yo soy armonía. Ahí está. ¿Ok? Ahora, ¿quieres más líneas de pensamiento? ¿Quieres que te comparta más líneas de pensamiento? Mándame un correo, ¿sí? Te pongo aquí mi correo: luiscarlos@somosima.com, ¿ok? Mándame un correo a esa cuenta que te acabo de poner y con gusto te comparto más líneas de pensamiento. Dame un segundito en lo que tomas nota de eso, que es muy importante. Nada más quiero corroborar que te esté dando el correo correcto. Sí, luiscarlos@somosima.com, ¿ok? Esta es una práctica de toda la vida, pero te prometo que si lo empiezas a hacer, no te va a tomar toda la vida para corregir lo que debas de corregir y para empezar a cosechar cosas buenas en tu vida. Los cambios se dan muy rápidos. Solamente asegúrate de sumar pensar más sentir correcto, ¿ok? Acuérdate de esto. Pensar con base en apariencias, eso es fácil. Eso lo hace cualquier persona. Pensar bien, pensar correctamente, pensar solamente en el bien y en la verdad, aun cuando todo afuera de ti te dice lo contrario, eso es poder. Y para llegar a ese poder se requiere práctica. No es algo imposible porque tú y yo tenemos las facultades, heredamos las facultades necesarias para lograr eso. Solamente requiere de nuestra parte un esfuerzo consciente, noble y sostenido
para pensar solamente en el bien. ¿Ok? Bueno, pues espero que esto te haya servido, pero espero mucho más, de verdad, que lo pongas en práctica. Mantente al tanto del próximo webinar que voy a estar anunciando, en donde vamos a meternos a fondo en los 10 fundamentos que nos hicieron falta para completar los 5 pilares que hacen que la vida sea científica. Y también, pues quiero aprovechar para, si no eres parte de nuestra comunidad, pues invitarte a que formes parte de nuestra comunidad. Nos puedes encontrar en el Facebook como Somos IMA. Te pido que nos regales un me gusta, por favor. Nos puedes encontrar también en el YouTube, en nuestro canal de YouTube como Somos IMA. Somos una comunidad de emprendedores que tenemos el propósito de liberar la grandeza del ser humano, ¿sí? Y lo hacemos a través de un proceso formativo que se enfoca en desarrollar o en lograr el progreso integral, y con esto me refiero a las áreas más importantes en la vida de un ser humano, y también nos enfocamos en ayudar a las personas en desarrollarlos como líderes y empresarios. Creemos que hoy en día no es opcional que tú seas líder y tampoco es opcional que seas empresario. Tenemos una propuesta de negocio, una propuesta de negocios socialmente responsable. Le hemos bautizado a través de un movimiento que se llama Por un México Más Sano, en donde estamos conjuntando el esfuerzo de muchas personas, primero para llevar más salud en la vida de los demás, en la vida de las personas, pero también para construir juntos un país más productivo, más próspero económicamente hablando. Entonces, si tú también estás buscando tener un crecimiento económico en esa parte y lo que estamos haciendo te está llamando la atención, te gusta y quieres sumarte, búscanos en el Face, para que podamos compartirte el proyecto más a fondo, ¿ok? Pues bueno, nuevamente quiero agradecerle a mi amigo Arturo Sánchez de Puebla que haya generado este webinar, amigo. No lo habíamos contemplado todavía, pero pues gracias a tu impulso, esto fue posible el día de hoy. Me despido de ustedes, te mando un fuerte abrazo, Arturo, Ceci, gracias por conectarte, Juan, gracias también por esperarnos aquí hasta el final, y a todas las personas que se conectaron y que se registraron a este webinar. Nos vemos hasta la próxima videoconferencia. Les mando un fuerte abrazo.